El pasado 9 de marzo se cumplieron 35 años, tal vez, de la firma de un acuerdo de paz, de los más exitosos que ha tenido el país, entre el gobierno que presidía en ese entonces Virgilio Barco y el movimiento llamado M-19. Un acuerdo de una profundidad y de un impacto importante en la sociedad colombiana, en tanto trazó un horizonte de paz, trazó un horizonte en términos de la Colombia que podíamos ser y que quedó consignado posteriormente tras la realización de una constituyente en la actual constitución que nos rige, que es la Constitución de 1991. A pesar de la profundidad y del impacto significativo que ese acuerdo y que la misma Constitución del 91 han tenido en la historia de Colombia, a mi modo de ver, la fecha pasó un tanto desapercibida. Esta fecha de los 35 años, salvo algunos comentarios de personas vinculadas por vía familiar, algunos de los protagonistas de ese proceso, fue poco lo que se hizo a nivel nacional. Desde el Archivo General de la Nación, en tanto, tenemos una línea de trabajo que se llama Archivos para la Paz. Es decir, estamos pensando un archivo que sea capaz de generar estrategias, dinámicas, debates que contribuyan a la construcción de una cultura de paz. Pensábamos que era importante volver a no solo a esa fecha, sino a entender ese proceso, las implicaciones que tuvo y las implicaciones que tiene para el presente, particularmente en una sociedad en la que estamos intentando nuevamente hacer tránsito de una suerte de conflicto armado inacabado hacia una sociedad donde la paz nuevamente vuelva a ser protagonista. Y para hablar de eso, creo que tenemos aquí a la persona indicada, en tanto fue protagonista de ese proceso de acuerdo de paz y sigue siendo ahora una protagonista clave dentro de las conversaciones que el actual gobierno de Colombia, presidido por el señor presidente Gustavo Petro, adelanta con un movimiento como lo es el ELN. Bienvenida, Vera. Muchísimas gracias, Francisco. Qué bueno estar acá. Hablar de la historia en presente, ¿no? Sí, es parte del ejercicio de este programa que se llama El pasado en presente, reeditando un antiguo programa que hubo en Colombia que fue muy conocido y que básicamente lo que busca es establecer esas conexiones entre el pasado y el presente. Ahora, ¿qué recuerda usted de esos años 90, de ese proceso de paz que empieza a forjarse, a liderarse y que finalmente se consuma en el gobierno de Virgilio Barco? Pues el M-19 es una organización que desde muy temprana edad, desde el año 80, empieza a hablar de paz. Desde la toma de la Embajada de República Dominicana, el entonces jefe del M-19 plantea una propuesta de paz, con un diálogo nacional, con una amnistía, con una solución política. Y entonces hay todo un desarrollo de lo que se llaman las guerras por la paz, es decir, buscar impulsar la paz desde las armas, lo cual llevó a un proceso que ya está mucho más borrado en la historia, que es el que se firma con Belisario Betancur. Es un proceso de diálogo y tregua nacional que finalmente pues, no tuvo los resultados esperados porque fue planteado desde la confrontación, digámoslo de alguna manera, y con todas las adversidades que tuvo, que es un antecedente. Y lo digo porque ese es un proceso pensado más desde la fuerza, ¿no? A diferencia del proceso del año 90, que lideró Carlos Pizarro, que es un proceso que ya parte de una decisión de paz. Es decir, a partir del reconocimiento de que la
ganar la guerra no era viable ni deseable, que la confrontación empezaba a afectar a las comunidades, que aparecía todo el tema del narcotráfico y que finalmente no era cierto que la sociedad colombiana estuviera volcando a la confrontación armada, sino al contrario, había como unas voces cada vez más claras en pro de la paz. Entonces, ese proceso nace ya con una decisión que tiene, sobre todo la claridad la tiene Pizarro, de que es hora de dejar las armas, que hay que intentar hacer los cambios o la revolución de otra manera. ¿Qué es lo definitivo en ese, disculpe que le interrumpa, qué es lo definitivo en esa transformación del 85 al 90? El rol que juega la sociedad civil. ¿Cuál es la comprensión que lleva a que Pizarro y todo el movimiento entiendan que hay que dejar esa primera experiencia que había marcado una forma de entender la llegada a la paz, desde esas vías que inicialmente exploraron hasta consolidar lo que ya es una firme decisión en el 90? Pues por un lado lo que hizo Pizarro fue llevar la guerra, llamémoslo así, hasta sus límites, es decir, ensayar todas las formas, operaciones, fortalecimiento, acciones militares, la coordinadora guerrillera, es decir, toda una búsqueda de fortalecer, llamémosla como la lucha armada, ¿cierto? La confrontación, pero llega a los límites, porque lo que sucede en esa época, sobre todo después del Palacio de Justicia, es que la sociedad colombiana empieza, pero sectores de la sociedad empiezan a decir, ojo, y con toda esa época que a veces se olvida que se llamó la Guerra Sucia, es decir, el asesinato de líderes, la persecución, el exilio de mucha gente, empieza a mostrar que la sociedad colombiana está cansada de la guerra, ¿cierto? No quiere decir que no haya simpatías a ciertos niveles, y que finalmente la guerra ya no es una opción de transformación como se había pensado, y que además se preveía que una duración indefinida. Y entonces ahí es como Jaime Bateman había dicho una vez, que si no hacíamos la revolución en 5 años, nos dedicábamos a hacer empanadas. Y entonces eso es muy simbólico, porque es como decir, nosotros no nos vamos a eternizar en la guerra. Y finalmente, y además las acciones militares de esa época, por contundentes que fueran, no tenían impacto político, porque la prensa no lo reproducía, no tenían sentido, y empezaba a emerger también toda una voz a favor de la paz, ¿no? Y además, esto lo indagué mucho cuando escribí la biografía de Pizarro. Pizarro empieza a reunirse con las comunidades indígenas del Cauca y le dicen, miren, nosotros los queremos a ustedes, sus ideas, pero lo que ustedes hacen nos afecta, porque apenas ustedes se van, pues llega el ejército, llegan los otros actores. Entonces finalmente aquí lo que sucede es que la gente que uno defiende acaba siendo perjudicada, ¿no? Entonces yo creo que es la conciencia de los límites de la guerra. Pizarro también tiene claro que el tema del narcotráfico puede desvirtuar toda la búsqueda de una transformación, de un cambio revolucionario, y entonces son como esos factores, ¿no? El agotamiento, por un lado, emergencia de voces civiles, y factores ya como de otro orden, como el narcotráfico, que llevan a pensar que, y además que sí, no era posible ganar esta guerra en el corto plazo, y el costo era demasiado elevado, ¿no? Entonces por eso llega a la conclusión, porque es una época, además yo me acuerdo que llamamos nosotros como la travesía del desierto, ¿no? Porque es una época donde todo lo que se hacía era como, no tenía impacto, ¿no? Intrascendente, por decirlo de alguna nosotros manera. aquí en Bogotá y en lo urbano tratábamos de hacer acciones y cosas, y más o menos, pero realmente eso lo estaba moviendo, no estaba generando movimiento, que es lo que finalmente... Y no había una transformación social. Y no se estaban transformaciones, porque finalmente uno, ¿para qué hace la lucha? Para que las cosas cambien, y no estaban cambiando. Entonces... Yo recuerdo mis últimos 3 años aquí en Bogotá, y en las ciudades, como encerrada todo el tiempo, ¿no? Como aislada, como sí, haciendo cosas, escribiendo, eso, pero ¿qué sentido tiene estar en esta? Si la vocación es social, estar con la gente, pues, ¿qué estamos haciendo?
Creo que todo el mundo, todos estábamos sintiendo eso, y Pizarro también sentía el aislamiento y la necesidad de atreverse a dar un paso, y finalmente lo maravilloso de Pizarro es que él, que era un gran militar, dice no, hay que dejar las armas, él es el que empieza a plantear que dejar las armas, lo empieza a decir mucho antes de lo que eso se concreta. Entonces, ¿Con qué visión de paz llega el M-19 a 1990? Porque claro, cuando uno piensa en el concepto de paz, por supuesto, hay múltiples interpretaciones, múltiples visiones. Generalmente está esa paz entre el actor armado y quienes representan al Estado en cabeza de un gobierno, pero también a medida que hemos ido avanzando en la comprensión de lo que significa llegar a un acuerdo de paz, entendemos también que desde abajo se van construyendo unas visiones y, por supuesto, las nociones de paz van a variar dependiendo del lugar en el cual uno esté posicionado. En ese momento, ubicándonos en ese espacio de tiempo en el cual estamos hablando, 1990, ¿qué era lo que pensaban ustedes de vamos a lograr la paz? ¿Eso en qué se traducía? Eso se traducía en construir un movimiento político, pero que no era el M-19. Se decía que más que un partido, el M era más que un partido, era sobre todo pensar en generar, desatar un movimiento amplio. Por supuesto, en esa época hubo todo un proceso de participación también de la sociedad en unas mesas de participación que hubo, y que surgieron muchas propuestas, pero eso finalmente se hunde, ¿no? Porque la idea era recoger también sociedad civil, toda esa simpatía que había, la necesidad de transformación, y Pizarro plantea un documento que es muy interesante, que se llama las rectificaciones, es decir, unos temas esenciales como es lo político, lo económico, el tema del narcotráfico, el tema de la justicia, es decir, una serie de reformas que se iban a plasmar en un pacto, ¿cierto?, respaldado por la gente. El contenido es altamente político, ¿cierto? Político. Y esa es como la idea, un pacto, por supuesto, con las garantías de que el M-19 puede dar el paso a la lucha civil, es decir, una amnistía o un indulto, en esa época se habla de un indulto, y que se convirtiera en un motor de todos esos procesos de cambio. Ese acuerdo se cae a finales del 89, ¿no? por el Congreso, por una decisión en el Congreso que atraviesan ahí un mico, como se llama, y se cae todo eso, y finalmente solo queda, a finales del año 89, queda el M-19 con su decisión de paz. O sea, como echamos para atrás otra vez a la guerra, o seguimos, y ahí se toma la decisión de continuar probándose como fuerza política, y además amarrar o organizar en enero del año 90 un acuerdo en torno a la constituyente. O sea, el tema constituyente empieza a aparecer cada vez más fuerte, no solamente por el M, sino la sociedad civil, el movimiento estudiantil, el propio gobierno de Barco también tuvo iniciativa. Entonces, esa confluencia lleva a que queda planteado el compromiso hacia una asamblea nacional constituyente, o en esa época el constituyente fue en desarrollos posteriores, pero básicamente eran unas transformaciones de orden político y una movilización política del M-19 como una fuerza. Dentro de ese esfuerzo, digamos, que estaban ustedes dándole a todo este intento de paz, digamos, aparecen rostros como el suyo. ¿Cómo podríamos describir el liderazgo femenino dentro de ese proceso que se estaba gestando, viviendo al interior del M, y lo que usted podía visualizar en el resto de la sociedad? Pues en Santo Domingo, que fue el campamento en el Cauca donde se desarrolló todo ese proceso hacia la firma del acuerdo, las mujeres nos reunimos, del M nos reunimos, y dijimos que nosotras teníamos que constituirnos en una especie de fuerza de paz, ¿cierto? Que eso era nuestra misión, y configuramos un grupo que se llamó Mujeres de Abril. Eso fue una parte. Pizarro, por su parte, planteó que las mujeres del M éramos más académicamente más formadas que los hombres, y entonces él planteó hacer una lista de puras mujeres. Eso, por supuesto, no prosperó mucho, pero eso era su decisión.
Y después hubo una figura que fueron los voceros, ahí las mujeres cumplieron un papel importante, ¿cierto? Del rostro, pero también todo lo que significa la participación de la mujer. Y ya después de la firma, cuando participamos en elecciones, pues yo quedé de cabeza de la Cámara por Bogotá y quedé elegida como la 21ª parlamentaria en esa época. Y después de la constituyente, cuando se revocó el Congreso existente y se inicia un nuevo Congreso, pues deciden que yo sea la cabeza de lista de la lista para Senado, ¿no? Entonces ahí había siempre un cuidado de que las mujeres tuviéramos un lugar. Yo creo que eso era importante. En la constituyente también se dio. Pienso que ahí no se hablaba de cuotas, y no sé, el tema de género para nosotros era muy, muy nuevo en esa época, ¿no? Pero todo lo que hoy ya es muy normal, en esa época no. Pero sí había el cuidado de que las mujeres tuviéramos un lugar. Eso que finalmente termina dándole forma a la Carta Constitucional, es decir, eso que se establece allí como parte del proceso constituyente, ¿a ustedes los dejó tranquilo, conforme? Es decir, ¿llena las expectativas la Carta de 1991 desde la perspectiva de lo que ustedes venían visualizando, pensando y que finalmente se plasma? Sí, yo creo que es la mejor manera de plasmar el cambio en esa época, ¿no? Porque uno es un ejercicio, el mismo proceso constituyente. Uno fue, las elecciones para la constituyente fueron maravillosas porque era todo un gran entusiasmo de país en función de la constituyente. Dos, porque el mismo ejercicio de la constituyente fue un ejercicio de concertación y plural, ¿cierto? De la capacidad de juntar fuerzas. Si uno mira hoy la polarización que existe, eso era un ambiente totalmente distinto, era el encuentro, era buscar producir algo conjuntamente entre conservadores, liberales, izquierda, guerrilleros, empresarios, etc. No quiere decir que sea todo armónico, pero era un ejercicio, fue muy importante eso, el tener la cabeza de la constituyente conformada por 3 liderazgos, conservador, liberal y ex-M19. O sea, el ejercicio, y el resultado, pues seguramente hay críticas, ¿no? Hubo críticas después sobre temas que no se trabajó lo suficientemente, el tema económico, etcétera, pero hay algo fundamental que en Colombia no se había dado, que pronto en otros países fue más fácil, es la Carta de los Derechos y todo el tema de la pluralidad y la democracia. Yo creo que es importante el reconocimiento de la diversidad étnica. Y los derechos. Los derechos en Colombia, pues hoy a un joven eso no es normal, crecer así, pero en esa época la gente no tenía derechos. Todo era un favor y era de otro tipo. Mucho más transaccional, podríamos decir. Mucho más transaccional y mucho más excluyente, ¿no? Entonces, esa Carta de los Derechos, los mecanismos de participación, la concepción de democracia, etcétera, yo creo que es algo muy importante, muy importante. Sí, eso que mencionas es clave de cómo hay múltiples liderazgos representando distintas vertientes que al final confluyen en esa carta. Uno recuerda esa icónica foto donde está Álvaro Gómez representando al Partido Conservador, Horacio Serpa que representa al liberalismo y Antonio Navarro como es militante del M19. Pero luego cuando va avanzando el tiempo y uno va observando la manera en cómo se van dando ciertos procesos, pareciera ser que se van gestando una suerte de resentimientos y comienzan unas críticas de parte de otros sectores opuestos a estas visiones que empiezan a criticar la Carta de 1991. Claro. ¿Cómo explicar eso? Si fue producto, de cierta forma, de un consenso entre distintas vertientes políticas. Sí, lo que pasa es que en las elecciones para la constituyente y en toda esta tendencia, llamémoslo, toda la política tradicional estuvo ausente, estuvo como quieta. Yo estaba en esa época en la Cámara y entonces eso era un tema como nosotros nos movíamos por la constituyente, pero era un tema que no le paraban muchas bolas. Sí decían que terrible, que se iba a acabar el país, todos estos partidos tradicionales. Y entonces, pero finalmente avanzó el tema, ¿no?
Después Antonio Navarro decía que los constituyentes no han debido inhabilitarse porque eso le quitó fuerza al posterior Congreso. Todo eso se dieron, ¿cierto? Porque esto es la jugada de López, etcétera. Bueno, pero en fin, y después ya, cuando queda revocado el viejo Congreso y vienen las elecciones para el nuevo Congreso en el año 91, ahí sí se despiertan todos la política tradicional y recupera su espacio. Es decir, nosotros llegamos como Alianza Democrática Nacional al 10%, que es mucho, pero en esa época yo creo que no supimos valorar lo que eso podía significar tener 23 parlamentarios, 22 parlamentarios, era un montón de gente, ¿cierto? Entonces se revive el viejo país político, por supuesto, y empieza esa pugna, ¿no? Por supuesto. Sí, y uno va observando la manera en cómo poco a poco, diga, eso que se estaba concretando en la Constitución de 1991 y que se veía en el horizonte cuando, digamos, como historiador yo hago la revisión de lo que está pasando, de lo que vino ocurriendo en los años 80, lo que está pasando en los 90, pero comienza esa serie de asesinatos, de figuras claves, algunos de la UP, otros es militante del M-19, pareciera ser que empieza nuevamente a desatarse esa confluencia de sectores con intereses en una suerte de contrarreforma política, si se quiere, contrarreforma agraria. ¿Cómo viven los exmilitantes del M-19 ya ese trayecto después de haberse firmado el acuerdo y luego empieza esa reacción terrible que incluso pues, representa el asesinato de varios de los líderes de ustedes, entre ellos a Carlos Pizarro? Lo que pasa es que esa paz no es sobre la derrota de nadie, no es una paz impuesta, es una paz que deja vivos una serie de actores, ¿no? Y clarísimo es que eso es anterior a la constituyente, es el asesinato de Pizarro que muestra claramente que hay sectores que no quieren que emerjan nuevos liderazgos de paz y que pues eso es una clara decisión desde el poder, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Entonces se empieza a vivir como el país real en muchos sentidos, ¿no? Ya lo de Pizarro es paradójico porque lo de Pizarro por un lado pues es esta tragedia. Es en abril, ¿no? Es un abril. El 26 de abril, sí, es un golpe a la paz, pero si nosotros miramos, el propio sepelio de Pizarro era como un apoyo al proceso de paz. Y los resultados electorales posteriores mostraron que la gente quería la paz, ¿no? Entonces, Pizarro dejó trazada la ruta, ¿cierto? Y mostró la validez posteriormente, ¿no? De la paz, que no quiere decir que no siga, por supuesto, la adversidad, que no exista sectores que se oponen, que se reactivan otros grupos, que los paramilitares se fortalecen. Es decir, esto genera reacciones, así son, los procesos históricos son así, no son lineales ni fáciles, sino implican. Es una pugna de fuerzas, las que quieren el cambio y las que no lo quieren. En el mismo Congreso, el mismo día que estábamos instalando el Congreso posterior a la Constituyente, ya los partidos tradicionales tenían lista una propuesta para revivir algo que era una figura muy odiosa en la época de los suplentes y todas estas privilegios que tenían los parlamentarios, ¿no? Entonces, ahí mismo, al mismo tiempo en que se está avanzando eso, ya emergen todas las tendencias contra reforma, ¿no? En uno de sus libros usted define la paz tal vez como el acto más revolucionario. ¿Cómo llega a esa conclusión? A esa convicción? Y dos, ¿qué implica para una persona que ha estado, digamos, dentro de un movimiento insurgente, luego pensar que la verdadera revolución está en avanzar hacia la paz? Porque cuando yo me empecé a meter en todo este tema de la investigación y la pedagogía de paz, la cultura de paz, y revisando la propia historia, ¿no? Finalmente, la violencia es también una lógica mental, ¿no?
que es excluyente, que es de subordinación, de exclusión, de negación, bueno, una cantidad es una manera de ver el mundo, ¿no? Y la paz cuestiona todo eso. La paz entendida como cultura, no la paz como firma de un acuerdo o la paz como un pacto, sino la paz como de verdad, como una manera de pensar. Entonces, y revisando también mi propia historia, realmente la paz a mí me permitió repensarme, verme de otra manera, bajarme de los esquemas jerárquicos, de los esquemas, bueno, de la guerra trae muchas cuestiones instaladas, ¿no? Y tiene que bajarse de eso, porque es también una mentalidad. Entonces, y empiezo a mirar también que la paz en nuestro contexto, siempre la paz es como un episodio, ¿no? Pasajero, pero lo predominante es siempre la narración de la guerra. A mí una vez un argentino me dijo, es que ustedes en Colombia, para hablar de paz siempre están hablando de la guerra, y de la paz hablan muy poquito. Entonces la paz acaba siendo como un episodio pasajero, por lo general frustrado, porque como después siguen otras guerras. Entonces, para mí, la paz es la posibilidad de repensarnos nuestra manera de ver el mundo, de manera incluyente, desde todo este pensamiento complejo. Y entonces creo que esa es la revolución, porque las grandes revoluciones son las revoluciones culturales, ¿no? Ha habido la de las mujeres, la revolución ecológica, todo esto ambiental, y yo creo que la que tenemos pendiente es la de la paz, que es una manera distinta y eso no es un tema de los guerreros, es un tema de toda esta sociedad, de leer nuestra propia historia, porque nuestra propia historia muchas veces la leemos solamente en clave de violencia. Negamos la violencia, no nos gusta la violencia, la criticamos, pero finalmente solo vemos la violencia, y a la paz no le damos entidad. Y la paz es toda una manera distinta de vernos, de leernos, de conocernos, y para mí es la revolución, porque además las armas se agotaron, ¿no? Como un instrumento transformador. Entonces la paz no es solamente un fin, es un método, es un modo, es un camino, y eso implica revisar muchas cosas. Ahora, en esa definición que usted señala de cómo la paz finalmente no solo es un estado mental, sino que es un conjunto de prácticas, en tanto debe ser leída desde una perspectiva cultural, uno podría decir que para tratar de entender por qué un movimiento como el M-19, que sufre previo a la firma de la constituyente, el asesinato de su líder más representativo, le apuesta a él y luego continúa su senda democrática, porque no se han salido de la senda democrática hasta el punto que el actual presidente viene de ese proceso. Podría decir uno entonces, que buena parte de los liderazgos del M-19 ya tenían internalizado esta definición de la paz como un estado mental, cultural, para poder navegar la sociedad civil, digamos, de la forma como la han navegado. Es difícil decir, ¿no?, que toda la paz como método estuviera siempre presente, pero de hecho el M-19 es toda una revolución cultural, es una manera distinta de salirse de la visión sacrificial de la revolución, implica unas relaciones distintas, la participación de la mujer, es decir, pero igualmente está la guerra con todas sus lógicas, sus códigos, su funcionamiento, ¿no? Pero yo digo que finalmente, viendo el recorrido, el fin del M-19 fue aportar a la paz. Aportar es decidir, gestar, romper con esquemas. Sí, creo, no es que no estuviera la guerra, porque también aquí hubo lógicas militares, por supuesto, pero el solo hecho, el M nació contra sectas, contra dogmas, ese es como su principio, o sea, esas lógicas cerradas. Entonces creo que el M cumplió un papel en función de la paz, claramente. Ahora, que eso estuviera siempre en el horizonte, se fue configurando. Se fue configurando, sí. Sí, no, lo preguntaba sobre todo porque, claro, cuando uno contrasta el proceso que ustedes protagonizan con el que después
nos va a corresponder vivir, que es que se firmó con las extintas FARC, pero que estuvo presidido por ese plebiscito donde se somete a consideración la posibilidad de aprobar o no la paz, y parte de la sociedad colombiana decide no hacerlo. Y trato de relacionarlo con lo que mencionabas en términos de cómo es finalmente la paz una suerte de un conjunto de prácticas que tienen que estar en la vida cotidiana de una sociedad para poder vivirla y sentirla y experimentarla. Y entonces, si uno contrasta esos dos procesos y busca explicaciones desde lo que se vive en el proceso que ustedes experimentan con Virgilio Barco, y luego lo que nos corresponde vivir en el plebiscito, ¿cómo explicar esas dos circunstancias? ¿Qué cree usted que determinó, que fue tan determinante para que se diera una firma exitosa en el proceso llevado a cabo en 1990 y el proceso que posteriormente tiene que pasar por ese plebiscito y recibimos esa noticia, al menos para aquellos que estábamos de acuerdo con el sí, de que la sociedad colombiana o parte de la sociedad colombiana niega avanzar hacia esa otra fase? Pues el proceso del M es pionero, ¿no? Entonces todavía hay como otro tipo como de asombros también, ¿no? Y además fue un proceso rápido, o sea, no se prolongó tantos años y la guerra no se había profundizado tanto como fue después. Y además, si uno compara a nosotros, esta sociedad nos recibió muy bien, pues sí, se asesina a Carlos Pizarro, que es muy grave, pero la sociedad en general nos recibió muy bien, tanto que hicimos elecciones, recién firmado el acuerdo el 9 de marzo, y a los 2 días eran elecciones y los resultados electorales mostraban como unánime. Entre ese momento y porque la paz ya era una decisión, o sea, la decisión de Pizarro ya estaba tomada, entonces lo demás fue como darle desarrollo. El proceso de las FARC se da mucho después, son 26 años después, y mientras tanto eso corrió mucha sangre, muchas víctimas, mucha confrontación, mucho desgaste, el tipo de degradación de la guerra, etcétera, pues eso se refleja finalmente también en un proceso mucho más complejo, ¿no? Y también una mentalidad distinta, que también hay que ver que cada actor tiene el M tenía una mentalidad como capaz de romper sus propios esquemas, ¿cierto? Tenía como eso y toda esa opción democrática, y las FARC implica un proceso mucho más complejo, de una guerrilla de mucha tradición, de otra concepción, de, bueno, otras... Ahora, pero ahí el énfasis está puesto en las FARC como actor armado, pero si sacamos de la discusión a únicamente los representantes del gobierno y a las representantes de la guerrilla de las FARC, y pensamos en la gente, en la sociedad colombiana. ¿En el plebiscito? Exacto, que vota por el no. Es decir, ¿qué hace falta desde su perspectiva para llegar a ese estado de apropiación de una práctica que nos diga, tenemos que vivir en una cultura de paz y estas son las ventajas que representaría para una sociedad como la nuestra avanzar hacia esa parte? Ahí no hubo pedagogía de paz. Y eso fue una insistencia que tuvimos en la organización en la que yo trabajaba todo el tiempo. Pedagogía de paz no es explicar los acuerdos. Pedagogía de paz no, y además unos acuerdos muy densos, ¿cierto? Pedagogía de paz es conectar con la paz de la gente, con su necesidad de paz en la vida cotidiana, con su comprensión de paz, con la superación de la violencia en sus propias prácticas cotidianas. Entonces, no hubo pedagogía de paz. Y entonces se quedó y se generó también todos estos movimientos en contra, pero yo creo que fue básicamente una falta. Y no se hizo realmente una pedagogía social. Acordémonos que era con los sectores políticos que a muchos ni siquiera les interesaba, ¿cierto? En un ambiente de polarización política también, porque por supuesto es la polarización, el gobierno de Santos y la derecha, etcétera. Y no hubo pedagogía de paz. Por eso es tan importante una pedagogía y la paz como
cultura de transformación, porque es que finalmente la guerra también está instalada y la falta de comprensión de la paz tiene que ver que la gente no se conecta con la paz y es una espectadora, entonces mira para un lado lo que pasa un poco ahora también, que la gente mira cómo avanzan los procesos de paz entre los actores armados y muy poco se pregunta, bueno, ¿y yo qué? Entonces yo creo que por eso lo de la cultura de paz es la paz como un cambio de mentalidad es fundamental. En términos sencillos, porque claro, cada vez que uno va a un escenario donde se están discutiendo este tipo de temas de verdad, de justicia, de garantías de no repetición, de reconciliación, aparece el concepto de cultura de paz. Y de hecho, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que es la carta ministerial a la que pertenece el Archivo General de la Nación, se habla de una cultura de paz, y una de las estrategias que el Ministerio viene impulsando es esa. Pero en términos sencillos, ¿cómo definir lo que es la cultura de paz para usted? ¿En qué consiste esa cultura de paz? Para mí la cultura de paz es hacer conciencia de la violencia cultural que se expresa en lógicas, en prácticas, en creencias, en imaginarios, ¿cierto? En la vida cotidiana, fortalecer las prácticas de paz, es decir, prácticas no de buenas maneras, sino de fortalecer la inclusión, la responsabilidad, el reconocimiento del otro, todo eso que a veces parecen lugares comunes, pues, fortalece esas prácticas de paz y las decisiones de paz y la paz como una decisión, y tener también una visión positiva del conflicto como posibilidad de cambio. Es decir, es desmontarnos de las violencias que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestras prácticas, y fortalecer la paz como una posibilidad de acción. A veces, cuando uno pide qué lecciones nos pudo dejar tal proceso, a veces puede caer uno en las trampas de la arrogancia, pero me gustaría preguntarle, con base en esa experiencia que usted vivió en el 90 y con base en lo que ya se ha avanzado y en lo que se está avanzando en los actuales procesos, ¿qué lecciones podemos sacar de ese acuerdo de paz del 90 para poder avanzar hacia la superación de algunos de los que estamos enfrentando actualmente? Uno, que la decisión de paz. Si no existe, hay que construirla, porque en el caso del EM estaba, pero hoy hay que construirla, y eso implica generar confianza. Dos, el diálogo sincero y claro, ¿cierto? La confluencia de voluntades. Tres, como el quitarse esa idea de que la paz es la pasividad y que la paz, entonces firmamos la paz y esto no sigue, o se acabó la lucha, o se acaban las transformaciones. Entender que la paz es tremendamente transformadora y es tremendamente retadora y es un camino de transformación, es muy integral y además nos permite andar más libres. O sea, es una gran liberación. Salirse de las armas, del uso de las armas, la violencia, esos son unos lastres muy complejos. Entonces yo diría como la confianza, la sinceridad, la libertad y entender la paz como un camino que se construye. No es un final feliz, no que vamos a llegar mañana, sino que es algo que construimos y que además a mí me gusta mucho un concepto que aprendí en la Universidad de Granada, que es la paz imperfecta. Esto es imperfecto. Entonces, y tenemos que apreciar lo que vamos logrando, que eso a veces se nos olvida desde esa mirada siempre desde la violencia, ¿no? Es que no, cuando no se logra todo no hay nada, no. Hay que apreciar la historia de paz que hemos venido construyendo en este país. A propósito de eso último que menciona, de los caminos recorridos, de toda esa trayectoria que hemos transitado y construido, ¿cuál es el rol que usted le da a la memoria dentro de los esfuerzos para que una sociedad salga de ese trauma cultural, para utilizar una expresión que los excomisionados de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad utilizaron como una forma de poder describir los efectos que el conflicto ha generado en la sociedad colombiana? Hablan de la existencia de una suerte de trauma cultural, y en ello la memoria, por supuesto,
debe y tiene que jugar un papel importante. Desde su perspectiva, ¿cuál es el papel que la memoria puede tener Pues a la hora de hablar de la generación de esta cultura de paz? Pues tiene que ver mucho con la no repetición, tiene que ver con la conciencia de los costos de la confrontación, de la violencia, por supuesto, de entender la importancia de superarla, pero yo extraño a veces en esa memoria la paz. O sea, la paz no solamente como un episodio, sino la paz, la memoria de paz que también tiene la gente, porque este país, al lado de estas tragedias, al lado de la violencia, al lado de eso, la gente ha construido paz, ¿cierto? La gente resiste, tiene experiencias positivas también. Entonces, yo le agregaría que la memoria es importante, pero que le falta el pedacito de darle a la paz un lugar diferente. Porque si no, nos quedamos siempre en el trauma. Y el trauma hay que ser consciente, hay que sanar las heridas. Pero ¿cómo se sanan las heridas? Las heridas se sanan con la paz, con la posibilidad de que esto puede cambiar, con la posibilidad de que todos somos parte de ese cambio. Yo trabajé en una época mucho con víctimas en temas de educación y lo que la gente, cuando lograba superar eso, era cuando se sentía que estaba viva, que estaba activa, que quería echar para adelante, que tenía posibilidades, y así también se iba sanando. Entonces yo creo que parados en la paz podemos sanar eso de otra manera. Sí, nosotros aquí en el Archivo General de la Nación tenemos un programa que se llama Archivos para la Paz, y desde allí hemos estado acompañando a cerca de 70 organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, y se sorprende uno por la capacidad que tienen para generar pedagogías comunitarias de paz. Y en ese sentido, como hemos estado tan dedicados a la comprensión del conflicto, y es algo que hay que hacerlo para poder entender por qué llegamos a este punto, pero ese interés casi que sistemático en tratar de entender el conflicto ha llevado a que se haya configurado una suerte de dimensión olvidada de la paz, que es un poco lo que mencionas. Sin embargo, cuando uno revisa toda la trayectoria, hay, incluso desde el siglo XIX, cuando uno habla de armisticios y eso, hay un intento y un interés de parte de los actores que se vinculaban a, primero, la guerra por la independencia, luego las guerras civiles a lo largo del siglo XIX, casi que de avanzar no en la eliminación del contradictor político, que es un poco lo que finalmente en la segunda mitad del siglo XX, infortunadamente, vamos a seguir a experimentar, y que se sigue experimentando aún a día de hoy. Ahora, una de las cosas que creo yo que también podría ser definitiva dentro de las cosas por hacer, tiene que ver precisamente con eso. Digamos, ¿por qué no hemos sido capaces de entender en la sociedad colombiana que debatir, discutir, es parte de una sociedad democrática? Y cuando tú discutes y debates, no necesariamente eso debe implicar la eliminación simbólica del contradictor, del interlocutor, porque creo que en parte es una fase a la que no hemos llegado aún del todo. Hay el famoso ideólogo, como se quiera llamar, intelectual de las guerras, que dice que la guerra es la continuidad de la política, ¿no? Yo aquí a veces veo que la política es la continuidad de la guerra, es un tipo de guerra. Entonces no es una guerra del debate, de tesis, de encuentro, sino es tirarse a matar, pues, de otra manera, ¿no? Entonces, la política está permeada por esa cultura de violencia. Y una cosa es el debate sano y todo eso, pero otra cosa es que aquí es acabar con el otro, ¿no? Sí, con la palabra, con la injuria, con los ataques. Yo creo que eso es un combustible muy complejo del conflicto también. Ok, aterrizando ahora sí un poco más al presente. He visto por ahí en redes, en medios, que se está apostando nuevamente a una suerte de convención o a un congreso, para ser más exacto, un congreso nacional de paz. ¿Cuáles son las expectativas para alguien como usted que está ahí de protagonista dentro de lo que se está discutiendo y debatiendo a propósito de debates actualmente? Es más sencillo, no es una convención, ni es la constituyente, es producto de esta complejidad del proceso con el ELN concretamente.
y el compromiso que se adquirió con la sociedad, y que hemos recibido muchas voces de las regiones donde la gente dice, ojo, no queremos que aquí se vuelva a las tendencias militaristas, ojo con la guerra, la gente quiere el diálogo, quiere la paz, y la gente quiere hablar, pero difícil, a veces la sociedad misma no se convoca. Entonces decidimos, en medio de esta mesa suspendida, no es parte de la mesa ni es parte del proceso con el ELN, es una iniciativa de la delegación del gobierno que dice, convoquemos a la gente a hablar de las regiones, de las organizaciones, de las plataformas, cómo analiza los procesos, cómo analiza la negociación, la dinámica humanitaria, cómo se ve a sí misma y cómo podemos contribuir a fortalecer un movimiento por la paz. Porque a veces la sociedad tiende a volverse espectadora, ¿no?, de los procesos, y entonces eso frustra mucho cuando no avanzan como se quiere. Entonces no es por ahora un encuentro de un día para escuchar, para recoger propuestas y para ver si logramos contribuir a configurar un movimiento por la paz como una construcción. Es un día, no es una convención. Ok, y dentro de ese día limitado, de debate y discusión, ¿cuál es el papel, a propósito de lo que señala, que me parece a mí que es parte también del esfuerzo que nosotros intentamos hacer del Archivo General de la Nación, en el sentido de no pensar esto desde arriba hacia abajo, sino darle un rol central a las comunidades, en este caso a los territorios donde generalmente el conflicto se vive, porque somos expertos, digamos, tenemos unos guerreristas de escritorios, pero quienes están realmente viviendo la realidad del conflicto, por lo general están en nuestras zonas rurales, y uno lo observa a propósito del Catatumbo, escuchando a voces de personas que antes que la eliminación del contradictor, en este caso física, de los combatientes, lo que quieren es que haya un espacio de diálogo. Dentro de este día, las comunidades tendrán participación, representantes de organizaciones sociales. Sí, nosotros convocamos, además lo hemos hecho sin muchos recursos, simplemente por la voluntad, y la respuesta ha sido maravillosa, porque pues no hay todos los recursos para que la gente venga, pero se inscribieron entre 10.000 personas, entonces por supuesto siempre a la hora del té es menos gente, pero es bastante amplia las ganas de participar, ¿sí? Y lo que estamos nosotros es propiciar. Nosotros no pretendemos ahí esto no es en función del proceso con el ELN, aunque esperamos que lleguen mensajes al ELN y entienda la importancia que tienen estas cosas, pero esto es claramente un espacio para propiciar la escucha, la reflexión y a ver cómo se puede actuar por la paz desde la sociedad, la misma sociedad. ¿Y temen ustedes que esta coyuntura política que se avecina instrumentalice parte de ese proceso? No el de la reunión que van a sostener, sino del proceso que están adelantando con el proceso que ahora está suspendido con el ELN. Eso es lo patético en nuestro contexto, que la paz, en vez de generar un espacio de encuentro, de concertación, se vuelve una bandera y un botín, ¿no? Y una manera de debilitar al contradictor, ¿no? Entonces se vuelve, pero igual va a ser un debate importante en esta coyuntura. Y aparte de ese reto que le acabo de mencionar, ¿cuáles son los retos que enfrenta este proceso actual que se está llevando con el ELN? ¿Cuál cree usted que son los retos que enfrentamos ahí? Tanto como sociedad y ustedes como delegación gubernamental. El reto con el ELN es que el ELN entienda que lo que vale la paz, la importancia de la paz, y que la paz es una posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Y que la guerra finalmente lleva a la destrucción, y esto lo que ha pasado en estos meses es un claro ejemplo. ¿A quién le sirve la guerra? Pues a los propios actores, pero finalmente si dicen tener vocación de pueblo, eso pues finalmente no ayuda. Entonces el gran reto es la comprensión de la importancia de la paz. Y finalmente, una pregunta relacionada con uno de los grupos sociales que quizás en los últimos años, después del estallido social, ha ido ocupando un lugar importante en la vida política, en tanto uno observa
que hay cierto proceso de extensión de la cultura política en los jóvenes. Han venido participando activamente en varios procesos que uno podría, si volvemos a las comparaciones con el proceso con el que abrimos esta conversación a propósito de la constituyente, los jóvenes jugaron un papel central, importante dentro de ese proceso. Y ahora, después de todo este fenómeno del estallido social, también vemos que los jóvenes tienen un protagonismo cada vez más amplio en la vida política. ¿Cómo hacer partícipes de manera más activa a los jóvenes dentro de estos procesos y dentro de estos diálogos de paz? ¿Sí están teniendo ese lugar, esa representatividad en esos diálogos, teniendo en cuenta que ahora cada vez más tienen una figuración y van a ser definitivos en los procesos que se vienen de ahora en adelante? Pues los jóvenes fueron importantísimos en la recuperación, después del plebiscito, en la recuperación del acuerdo de paz, el estallido social, siempre, ¿no? En las elecciones también. Pues yo creo que en el movimiento cultural, pues puede ser mucho más, ¿no? Pero es en la medida que también se entienda que la paz es una posibilidad de acción, ¿no? Una posibilidad de transformación. Porque los jóvenes quieren que las cosas cambien y entonces aquí creo que en Colombia falta mucho el desarrollo de todo esto de la no violencia como una posibilidad de acción, ¿no? No solamente el discurso, la paz, sino volverlo acción, volverlo lucha de alguna manera. Y creo que en eso hay mucho que hacer y ahí de los jóvenes cumplen un papel fundamental. Bueno, Vera, eso. Un placer conversar con usted en el día de hoy, aquí en esta nueva versión del Pasado en Presente, recuperando, creo yo, el tema. A mí me parece que es el tema que debería marcar parte de la agenda investigativa de nuestro país, así como durante mucho tiempo se hizo muy conocido en los medios académicos y en la sociedad colombiana esa generación de violentólogos. Creo que es necesario que avancemos hacia la consolidación de un grupo de investigadores, académicos y miembros de la sociedad civil que se interesen por esa otra parte de la vida colombiana que ha estado presente desde el mismo momento en que se conforma la República y que sigue estando presente porque siempre han existido esos esfuerzos de paz. Y qué bueno que en el marco de este programa del Archivo General de la Nación, que busca convertirse en un actor clave dentro de la generación de cultura de paz, hayamos tenido la posibilidad de conversar en torno a lo que fue el proceso de firma del acuerdo hace ya 35 años entre el M-19 y el gobierno colombiano, presidido en ese entonces por Virgilio Barco, y que nuevamente a día de hoy, aunque parezca que las guerras siguen reciclándose, haya voluntad, interés de algunos de los protagonistas de ese entonces y de nuevas voces en avanzar hacia la consolidación de una sociedad en la que impere no la cultura de la violencia, sino la cultura de paz. Los más irenólogos que violentólogos. Que se piense que leamos también la realidad con ojos de paz, que no quiere decir negar la violencia, pero darle un lugar diferente. Correcto. Muchísimas gracias.